Hola, hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Volviendo a Casa, en compañía nuevamente de José Alfredo. Hola, Dios les bendiga a todos, qué bueno que nos acompañen otra vez a otro episodio más de Volviendo a Casa, que como siempre pues aquí estamos abordando temas de muy buena importancia. Yara, sí. ¿Qué tal tu día, Yara? Muy bien, fíjate que un poco estresante porque tuve mucha tarea que hacer, pero muy bonito. Recibimos el regalo del Señor, que es la lluvia, y estuvo muy agradable el día. ¿Qué tal el tuyo? Cuéntame, ¿hay algo emocionante que platicar? Pues sí, ¿qué crees que toda mi semana estuvo también estuvo muy ocupado? Me imagino. Gracias a Dios también le pude testificar, le di mi testimonio a mucha gente que nos visitó ahí en el negocio, a los clientes. Claro. Unos con mucho agrado lo escucharon y también me contaron sus experiencias que han tenido así. Ah, mira. Y otros como que no muy bien, pero se fueron con la espina. Sí. Pero el día de hoy estuvo un poquito batalloso porque en la mañana pues me levanté, me fui al trabajo. Y ya yo entraba a las 10, sí. Pero a veces que acordamos que teníamos que vernos aquí sí. a cierta hora. Igual yo decía, perdón, te interrumpo tantito, yo igual decía, híjole, ya voy tarde. Y de pronto llego y todavía no estaban todos, dije, bueno, me tranquilicé tantito. Pues a lo que te decía, yo estaba preocupado porque decía, había pedido permiso en el trabajo para salir a cierta hora. Y voy llegando y al muchacho que trabaja conmigo se le olvidaron las llaves. Ay, Dios Se le olvidaron las llaves en la casa. Sí. Entonces, pues ya eran 10:30. Y luego él estaba hablando al mero, al jefe. Sí. Y no contestaba, le marcaba a su esposa, no contestaba. Hasta que después que ya de tanto ya contestó. Y ya le dijo que fuera hasta su casa por las llaves. Dios Entonces, mío santo. Ya venimos a abrir como en lo que vino, ya venimos a abrir como 11:30. Y yo tenía ahora sí que el permiso a la 1. Sí. La 1. Y yo decía, pues de ese lapso de aquí a ese lapso de tiempo, pues ya hago a ver qué sale. Sí. Pero, ¿qué crees que...? Nada, Dios no llegaban mío. Clientes, no llegaba nada. Estuve ahí sentado, leyendo, estuve viendo una predicación, viendo a ver quién llegaba, a ver si alguien llegaba o no. Claro. Y no, y me estaba ya impacientando, me estaba desesperando porque dije, pues tengo que sacar algo hoy porque si no... No hay no hay comida, ¿no? Sí, exactamente. Y aparte de que digo, pues necesito para esto, necesito para lo otro y luego para rematar, por así decirlo, teníamos que vernos. Entonces digo, hasta esa cierta hora tengo. Bueno, me empecé a desesperar, hasta que ya me acordé de la escritura de que hay que confiar en el Señor, hay que esperar en Él. Sí, y ya me lo tomé ya más relajado y mejor, ¿qué crees que...? Fue mandadito más para el centro. Ajá. Y me encontré a una amiga y ¿qué crees que ya nos fuimos por un helado? Ya me puse a platicar con ella. Ya dije, ya, ahorita vemos a ver qué pasa. Sí. Y justamente, ¿qué crees que de regreso? Apenas si llegué y empezaron a llegar los clientes. Ay, mira. Empezaron a llegar los clientes y bendito sea el Señor. Y hasta eso yo sentí que vino de parte de Dios porque en particular llegó uno que me contaba que estaba enfermo, que había tenido una enfermedad y pues le conté mi testimonio y así, entonces estuvo muy, muy bueno. Qué bueno. Yo sentí que estuvo de Dios de que le hablara y hasta él me dijo, dice, pues yo creo que de Dios fue el que puso el tiempo. Sí. Porque pues yo también así y así. Entonces estuvo algo emocionante, gracias a Dios. Sí, de hecho mencionas algo bien me hizo, como que me sonó en la cabeza de la paciencia, ¿no? Dices que te impacientaste y de pronto sí llega a pasar eso. De hecho, justo ese es el tema que queremos tratar más que nada. Nuestro enfoque principal es cómo nosotros a veces nos desesperamos, ¿no? No tenemos esa paciencia para esperar algo, esperar en el Señor más que nada, en que Él nos dice que seamos pacientes en todo y relajados, pero no, muchas veces... nos desesperamos muy rápido, ¿no? Pero cuéntame, o sea, ¿tú cómo sientes, en qué momento perdiste la paciencia? ¿O cómo sientes o podrías explicarme que ya perdiste los estribos y sientes que estás desesperado? Sí, mira, nosotros que creemos en el Señor, bueno, ya que creemos, sí. Yo siento que me llega la impaciencia así cuando no me acuerdo de su palabra.
Cuando no recuerdo de que un sus texto, promesas, ¿no? exactamente, Exacto, sus promesas en realidad. Y cuando recuerdo la escritura, ya como que empiezo a volver en sí, ya empiezo a tomar más cordura. Sí, Digo, no, empiezo a ya, sentir ¿para más qué paz, me ¿no? acabo? Ya, ¿para qué me acabo? Claro. Y en sí, el significado de paciencia, pues, es tomar control de esas situaciones que nos ponen nerviosos, angustiosos. Sí. Es aguantar esa aflicción que está uno pasando. Y date cuenta que cuando uno no tiene al Señor, es muy fácil que nos equivoquemos o nos lleguemos a desesperar de una forma horrible. Sí, haz de cuenta que cuando tú te impacientas puedes llegar a tomar decisiones apresuradas sin consultar o sin pensarlas, sin examinar, analizar a dónde te van a llevar, qué consecuencias pueden traer esas decisiones apresuradas. Pero al momento de la desesperación tú te pones a pensar en todos los sucesos malos que podrían pasar y esos son los que te llevan a tomar una decisión equivocada, en vez de ponerte a confiar en el Señor y, como mencionas, en vez de recordar sus promesas y decir, bueno, yo sé que Él me va a ayudar, entonces vamos a confiar en Él, vamos a ser pacientes y esperar y tener el control de esa situación angustiosa. Mencionas que eso es la paciencia, ¿no? Tener el control de una situación angustiosa. Entonces, en ese momento de angustia, ¿nosotros qué podemos hacer? Bueno, esperar, relajarnos y tomar el control de nuestras emociones, pero muchas veces no pasa eso y llegamos a tomar decisiones muy equivocadas. Claro, teniendo al Señor, pues hay forma de que uno pueda superar eso o sobrellevar todo ese peso que tiene uno encima. Lamentablemente cuando no, o en cuestión a nosotros que nos olvidamos de su palabra o nos distraemos así, nos concentramos más en el problema. Sí. No miramos lo grande que es Dios, a diferencia del problemita. Y date cuenta que muchos cometen locuras por el desespero. Sí. Como se cometen tonterías por cualquier cosita insignificante. Porque no se recuerda que el Señor dijo en muchas partes de la palabra, que Él nos iba a ayudar en esas cuestiones. Exactamente. De hecho, podemos tomar ejemplo de cuando alguien toma una decisión apresurada cuando está en el trabajo. No sé, quizá le iban a dar un puesto importante en el trabajo, pero por estar desesperado buscando ya el dinero o ya queriendo empezar a ganar, se va por otro lado donde Dios no quería que fuera o sencillamente no era el lugar al que tenía que llegar, ¿no? A dar. Por ejemplo, mencionabas al principio que donde estás ahorita llegó una persona e incluso a muchas más les has contado ya tu testimonio, has hablado del Señor Jesús, y yo considero entonces que el Señor ya tenía preparado para ti un lugar en ese ambiente o en ese espacio, esa hora. Exacto, para ese día, tú contar este testimonio y que pudieras inspirar al Señor, a confiar en el Señor Jesús y toda esta parte, ¿no? Y tantito ahí, y en verdad, no sé si recuerdas que les mandé un mensaje que les decía yo que ya me estoy cansando, creo que ya. Sí, dijiste, ya perdí la cabeza, como dando a entender que ya no estabas aguantando, ya no estabas soportando. Porque ya no sé qué hacer y así, y así pasa. Sí, cierto. Y cuando ya te das cuenta, ya tomas una decisión incorrecta. Por ejemplo, imagínate tú en algún momento antes de buscar o de encontrar este trabajo que ahora tienes, pensar y decir, no, bueno, es que no me dan respuesta, no me contratan, entonces quizá, o no me aceptan con mi currículum, con mi experiencia, no, entonces voy a ir a otro lugar. Y por querer ya tener dinero, querer ya empezar a ganar, vas a otro lugar donde Dios no quería que fueras porque simplemente ahí no ibas a hacer mucho o nada. Lo vemos más que nada a veces que conocidos, bueno, yo he tenido conocidos que lamentablemente por el querer tener dinero, porque les surge, otra porque llegan a ese desespero de que no tienen buen trabajo o el trabajo que tienen no les da el recurso que quieren, optan por lo más fácil, pero lo más que más perjudica. Muchos agarran para vender droga, otros hacen extorsión y media. Entonces hacen cosas que son no derechas. Y todo eso pues sabemos que está mal, pero es lo que llega a provocar el desespero, el no confiar. Aún cuando nosotros día a día vamos de camino, no sé, al trabajo o así, tú te das cuenta, a veces va el tráfico y empieza el silbadero. Y yo me he dado cuenta que, más ahorita que estuve allá en México, que la gente agresiva, no, que muévete, que esto, que lo otro, y ya se están bajando, me dio mucha curiosidad o risa, pero también a la vez como que sorprendente. Una señora ya de avanzada edad, que se puso al tú por tú con uno de una motocicleta.
Agarró su bolsa y ya le iba a pegar. Ya le iba a pegar, pero, o sea, pero porque no tienen paciencia. Sí, no hay... se irritan muy fácilmente. Entonces, tú escuchas todo eso, tú ves que se agreden y porque no hay paciencia. Entonces, la impaciencia te lleva a cosas terribles. Sí, de hecho, hace un rato comentábamos sobre un famoso, no sé si tú recuerdas el nombre, un famoso, el famoso que decíamos que se lo metieron a la cárcel y creo que le dieron como 5 años, algo así, por haber agredido a alguien en el tráfico, en la calle, no sé, ¿tú recuerdas bien eso? Es un actor de aquí de México que, si no me equivoco, se llama Pablo, y tiene el nombre, no me acuerdo. Sí. Te mentiría bien si le compongo. Entonces, sí, este hombre igual, por lo mismo, llegó a tal grado de que en el pues justamente en el tráfico, sí. Uno que un cubano, si no mal recuerdo, le estaba silbando, entonces se desesperó, se bajó, el otro también, y este hombre, el de aquí de México, agarró y le dio un golpe en la cara, tanto que lo tiró. Pero, o sea, el golpe no lo mató, el golpe que le dio el actor no lo mató, sino que lo que lo mató fue que cuando cayó, se pegó en la nuca, algo así. No, hombre. Entonces, pues nada más por eso, 5 añitos. No, 5 añitos por el desespero. ¿Hasta dónde te puede llegar la desesperación? Sí, más es muy típico que en el tráfico, ¿cómo nos desesperamos? Me ha tocado que ya voy tarde para la escuela y de pronto ahí estamos en un tráfico, pero terrible. Y yo como de que ya quiero llegar. Y luego muchas veces me ha pasado que me bajo del carro y pues al final de cuentas termino llegando caminando porque los carros van así a vuelta de ruedas. Entonces digo, no, pues mejor me bajo aquí y ya voy. Pero ya van 2 veces que me espantan las motos. Me quiero bajar de la puerta, pero ya ves cómo son las motos también un poco imprudentes, impacientes también, que se pasan por las orillas y al momento de abrir la puerta, ya cuando veo ya viene la moto y la cierro otra vez. Y o sea, es muy, muy desesperante a veces esa situación de tráfico y luego más molesta cuando hace calor, todo, o sea, todo se junta. Exacto. Sí. Que por cierto me recuerda a un capítulo en Efesios donde dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿no? Y como que hace relación por eso mismo, de que el sol a veces pues te llega a irritar. Y aún más cuando estás en una situación desesperante como esta del tráfico, es como aún peor. Y ahí es donde te sale todo, el enojo. Explotas. Y todo. Y lamentablemente lo vemos a diario. Lo vemos a diario y es algo muy común que vemos que no hay paciencia por ningún lugar. Para nada. Caer en el desespero. Por ejemplo, si nos vamos a la escritura ahí, David, en los Salmos, habla que cuando él lo estaba persiguiendo Saúl, que estaba yendo de lugar en lugar, estaba huyendo por la desesperación, claro. Y dijo, Señor, esperé al Señor con todo y o sea, yo ya estoy en el lago cenagoso. O sea, estaba en una terrible desesperación que él mismo sentía que ya no podía, pero con todo y eso, él aguantó. Claro. Lamentablemente cuando no tenemos al Señor es que pasan muchas cosas por el desespero. Sí. Jóvenes que se suicidan, se desesperan. Cierto. En cuestión a eso, por ejemplo, se toman decisiones muy arrebatadas, muy espontáneas, que no se hacen con la cabeza, por así decirlo, fría. Exacto. Vemos que a muy corta edad toman el matrimonio como un juego, o sea, se juntan. Sí, y se van a vivir según que ya muy maduros y todo, y de pronto pues ya viene la familia, vienen los hijos, ¿y qué pasa? Que se separan después porque se equivocaron. Resulta que no eras tú, no, tampoco tú eras, no coincidimos, nos vamos por cada quien por su lado. ¿Y quiénes sufren? Los niños. Ese Cierto. Es el problema. Sí. Entonces vemos todo eso que al mundo le falta paciencia. Sí. Le falta paciencia. Aún viendo la escritura, el Señor dice que nosotros que tengamos la fe en Él. Yo recuerdo mucho, hay un capítulo ahí en Isaías, que el capítulo 30 de Isaías, habla del pueblo de Israel, que perdía la confianza. O sea, no creían en el Señor, no, sabiendo que Él existía y viendo las maravillas que Él hacía. No tenían esa paciencia, ¿no? De poder soportar, ¿no? Como que la promesa que Dios ya les había dado. Y a lo que dice ahí la escritura, que el pueblo de Israel dice que consultaba con alguien más, pero no era con el Señor. Tomaban decisiones por sí solos, no le preguntaban a Dios.
No le preguntaban, y ahí mismo dice que añadían pecado sobre pecado porque no les salía nada bien. Se cubrían, dice, y no con su espíritu, sino con una cubierta, o sea, con algo que no les iba a ayudar. ¿A cuántos no nos ha pasado eso? Denle like a este capítulo, a este episodio, si les ha pasado también eso, que por la desesperación tomamos decisiones equivocadas. Entre jóvenes, sí, lo más común. Lo más común que vemos que, por ejemplo, cuando ya uno ya quiere casarse, y lo más fácil que el desespero es, pues voy a charlar con alguien, voy a voy a textear con alguien, sí. voy a bajita la mano, lo voy a conocer y así. De hecho estuvo muy de moda en la pandemia este tipo de relaciones por línea, ¿no? Que por Facebook e Instagram, como que muy, muy famosito estuvo ese ligue entre personas por redes sociales. Exactamente, el detalle es que, bueno, para eso muchos llevaron muchas decepciones porque ves que tú puedes poner una foto de perfil falsa y ya cuando los ven es otra, ya en real ya es otra cosa. Cierto, y todo eso ¿por qué? Por no esperar, por ser impacientes. Por no esperar, y eso sale muy mal. Yo he visto de muchos casos así, que se conoce por ahí, interactúan esto, el otro, y al final se llevan unas sorpresas horribles. O ya que se juntan, no tardan mucho y se separan. No, porque siempre solamente es la emoción del momento y ya nos juntamos. Y como no quieren esperar al proceso que se debe de pasar, de entender que Dios te va a revelar si esa es una buena persona para ti, no quieren pasar por ese proceso, les da flojera, simplemente se impacientan y toman la decisión de lo rápido. Esta me gusta, la quiero, lo quiero, ya, con ella rápido. Y ya en eso después viene que las decepciones amorosas, todo. Sí, y es que es parte de todo ese proceso la paciencia. Sí. Esperar en el Señor. Cierto. En esperar que uno dice, no, pues es que yo no lo veo aún. Como dice ahí el apóstol Pablo, que nosotros, como viendo al invisible. Exacto. O sea, no lo vemos físicamente, no lo vemos así, pero creemos en Él. Que en Él está, sí. Y muchos pues no llegan a tener esa confianza en Él, en que Él dijo, yo les voy a ayudar en esto, yo les voy a dar te decía del pueblo de Israel, que ellos tenían la amenaza de que los iban a invadir, y ellos optaron por mejor, en vez de ir a orarle al Señor y decirle, Señor, sálvame o haz algo por nosotros, optaron por ir con los vecinos, fueron con el rey de Egipto, y ellos tenían su confianza en Egipto. Sí. En Egipto, entonces el Señor les decía, pero Egipto no los va a salvar. No. Egipto no los va a salvar. Y de hecho, quiero leerte esa parte de la escritura. Claro. Isaías capítulo 30, versículo 15, dice: porque así dijo el Señor Dios, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisiste, sino que dijiste, no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis. Sobre ligeros cabalgaremos, por tanto serán ligeros vuestros perseguidores. O sea, me gusta mucho esa parte donde el Señor les dijo, fíjate la bonita palabra que el Señor les dijo, en descanso y en reposo serán salvos. O sea, quédense quietos y yo los voy a salvar. La otra parte, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y ahí es donde nosotros flaqueamos, porque no confiamos en el Señor. No se confía en el Señor plenamente, entonces por lo mismo que no se confía a ese grado, titubeamos y cometemos una muchos locura, errores, cierto, sí, y no nada más para nosotros, la gente puede decir, ¿no? Las personas nos pueden decir, bueno, pero a ti que al final de cuentas son mis decisiones, es mi problema, tú no te metas, ¿no? Es mi impaciencia, mi consecuencia, mi problema, pero no es cierto, porque muchas veces llegamos ya a englobar a más personas, llegamos a meter en este problema a más personas, y no me refiero a un problema así como físico, todo eso, no, sino emocionalmente podemos dañar a otras personas. En el caso, como hablábamos de las familias, ¿no? De que se empiezan a separar y los que sufren son los pequeños. ¿Por qué? Porque el papá ya abandona, la mamá se va. Hay casos de que madres pues abandonan a los hijos y los dejan con los papás, o el papá, que es el más común, pues abandona y deja a la madre soltera, ¿no? Con sus hijos. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? La falta de una figura paterna hace mucho daño a los niños. ¿Por qué? Porque no se desarrollan en un ambiente, en un núcleo familiar sano. Bueno, exacto, sano. Sí, y te das cuenta que los niños toman esa decisión ya desde niños, toman esa desespero. Sí. Yo, en mi caso, yo te puedo testificar que
cuando mis papás todavía no conocían del Señor, Sí. Eran pleitos seguros, Me imagino. pleitos horribles. Sí. Entonces yo llegué al desespero, ya estaba cansado, que una vez agarré, yo chiquito, estando bien chico de edad, como unos 8 años por ahí, Sí. agarré mis cosas y yo ya me iba a ir de la casa, en verdad. Entonces, o sea, desde pequeño ya toma uno ese desespero porque tú ya no aguantas. Ya no aguantas esa presión, ver cómo se insultan, cómo ya están a punto de pegarse, cómo es que la violencia, los gritos, todo Sí. eso te empieza a trastornar la mente y llegas a tal desespero que ya no sabes qué hacer. Es muy estresante esa situación para los niños. Y vemos que muchos hasta optan por suicidarse. Claro. O sea, niños que pues qué problema los puede agobiar, ¿no? Pero al influir, ver todo eso en la casa, en el hogar, todo eso, Sí. o en la escuela, que a muchos les llegan a hacer bullying, se burlan de ellos, todo eso les provoca de que les entra de depresión, se desesperan, tanto que pues se suicidan o ya no quieren ir a la escuela. Sí, de hecho una de las cosas muy comunes también es la ansiedad. Dentro de estas familias, cuando hay divorcios, cuando hay pleitos entre padre y madre, llegan a desarrollar mucha ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? Prácticamente es el preocuparse por cosas, por no tener paciencia, pero pues es que todo se desencadena desde que no hay una paciencia desde todo, escoger, tomar decisiones, entonces, no, o sea, consecuencias muy graves que después nos andamos lamentando mucho. Y encontramos en la Biblia varios ejemplos de hombres que perdieron la paciencia. Sí. Un caso de ellos fue lo que sucedió con Saúl, cuando dice que venían contra ellos a hacer guerra. Entonces pues se sintieron en aprietos, tanto así de que el pueblo dice que se empezó a turbar demasiado. Se empezaron a esconder en cuevas, empezaron, o sea, a huir. Y Saúl viendo, y Saúl estaba esperando lo que le había el plazo que le había dicho Samuel, que esperara ciertos días y que él iba a llegar a hacer el sacrificio para implorar a Dios que el Señor los librara. Sí. Pero se cumplió el plazo que le había dicho Samuel a Saúl, y Saúl se empezó a desesperar, tanto así que él vio que el pueblo... Optó por hacer el sacrificio. Exactamente, Sí. vio que el pueblo se le venía encima y dijo, no, traigan y esto y yo voy a hacer el sacrificio. Y justamente acabando del sacrificio, llega Samuel. Ay, Dios Llega mío. Samuel y le dice, ¿pero qué has hecho? Es que tú no venías, yo ahora sí que vi el tiempo que tú me dijiste y no veía que vinieras, y el pueblo se lo tenía encima, entonces me esforcé y hice el sacrificio. Y Samuel lo regaña y le dice, locamente has hecho. O sea, imagínate, si hubiera esperado un poquito más y no se hubiera impacientado. Ahora, exactamente la consecuencia, Sí. que le dijo, ahora tu reino no va a permanecer para siempre, O sea, sino que va a ser momentáneo. Perdió su reino. Exactamente, y lo perdió. Sí. No tardó y lo perdió, pero el detalle es que Saúl no aguantó esa presión, no tuvo esa paciencia para resistir, Cierto. esperar en lo que le había dicho Samuel. Sí, incluso encontramos otro ejemplo, me recordaste otro ejemplo también que está en Génesis, cuando Sara, porque el Señor ya les había dicho que iban a tener descendencia, pero Sara no podía tener hijos, entonces ¿qué hizo? Pues le dijo a Abraham que tuviera hijos con Agar. ¿Y qué pasa? Que ahora por eso hay mucha guerra entre Palestina e Israel. Si recuerden, entonces hay mucha guerra. ¿Por qué? Porque vienen consecuencias graves después de hacer algo, tomar decisiones impacientes, tomadas desde la impaciencia, sí, prácticamente. Y no consultar al Señor. No esperar en lo que Él ya dijo que nos va a dar, sí, pero espérate, a ver, vamos a esperarnos. Sí, o sea, el Señor les dijo, a cierta edad vas a tener ya en la vejez, Sí. pero ella cayó en la impaciencia. Exacto. Se vio demasiado tiempo. Sí. Y dijo como que el Señor no me va a esperar, no me va a cumplir. Sí. Y dijo, no, ¿sabes qué, Abraham? Ahí está la sierva y pues es por eso que falló en esa parte. Claro. Otro ejemplo, igual cuando lo vemos cuando violaron a Tamar. A Tamar, sí. Este hombre, o sea, que cayó en desespero. No quería estar solo. No quería estar solo y ahí dice que estaba, o sea, muy como emocionado por ella, que la quería a fuerza. Sí. Y no faltó que también alguien que les dio ideas y Pues, se apresuró.
se apresuró, tanto así que cuando se fingió estar enfermo y Tamar llegó a cocinarle y a atenderlo, le dijo a Tamar, le dijo que se esperara, que fueran con el rey y que le explicaran y así, y que todo se iba a hacer en orden. Pero no aguantó este hombre y la violó. O sea, imagínate, ¿no? Qué fuerte todo esto. La consecuencia. Sí. La consecuencia, que después lo mata Absalón. Estaba buscándolo para matarlo. Cierto. No, qué bárbaro. O sea, imagínate todo lo que podemos causar por la impaciencia y todas las desgracias que se nos pueden venir encima. Incluso podemos sentir que a veces, no sé, como que Dios también puede dar en algún momento esa demostración de impaciencia ante algunas cosas, ¿no? Y es porque no tenemos como que bien puesto nosotros como que la parte de decir, tranquilos, todo va a estar bien. Vemos también, me recuerda mucho un caso que le aconteció al hermano Crisinio, al pastor Crisinio, sí, de allá de Coatecas, sí, que su hijo se accidentó en la moto y lo llevaron al hospital y el asunto estuvo grave porque los doctores le dijeron, necesitamos 200,000, pero ya, para operarlo, porque Dios si no mío, este hombre se muere. Y el hermano es la diferencia, sí, que a un hombre de Dios, que tiene a Dios en su corazón y claro, confía en él. Claro. Lo que él optó, no dijo, pues voy a ver qué hago, a ver dónde consigo el dinero, voy a ir a vender algo, todo lo que se pueda. No, sino que llamó al otro hermano, el hermano José, y le pidió ayuda, hermano, que tengo esta necesidad y necesitamos ayuda del Señor. Hay que orar. Hay que orar, y el hermano también, que es hombre de fe, vamos a orar. Mira, y a confiar bonito, en él, ¿no? Y bendito sea el Señor, porque orando todo salió bien. Salió bien. Sí, Gracias fíjate, y ahí podemos ver, o sea, cómo es que es un claro ejemplo de cómo alguien tiene paciencia y cómo alguien espera y dice, a ver, vamos a sentar cabeza, vamos a pensar razonablemente y no dejarnos llevar nada más por impaciencia que estamos sintiendo, ¿no? Sino que, a ver, vamos a tranquilizarnos y esperar qué va a pasar. Y también hay otro ejemplo cuando Jacob, ¿no? Espera a su esposa, esperó 14 años, porque esperó 7 y le dieron a la incorrecta, por decirlo así, ¿no? Le dieron a la que no quería, pero ya esperó 14 años para la que él quería. O sea, imagínate, y él no se desesperó, él estuvo trabajando constantemente hasta tener lo que quería. Exactamente, que quería esta Raquel. Pero imagínate que se hubiera impacientado, ¿qué hubiera pasado? O sea, todo esto no hubiera sido como es ahora, ¿no? Toda la descendencia de Israel, todo el pueblo. Se pierde el propósito de Dios. Exactamente. Se pierde el propósito por no querer, ¿cómo se les puede explicar? Como padecer, sufrir ese proceso, pasar, deleitarse en ese proceso, que claro, es angustioso. Sí. Pero el bonito resultado es la bendición más grande. Es la bendición Me más vuelves grande. a recordar otra cosa. En la palabra del Señor en Génesis nos dice ahí con Noé, cuando estaba construyendo el arca, ¿no? Imagínate, 100 años, él no tuvo ayuda de nadie y prácticamente no había llovido nunca. Entonces él dice, Dios le dice, va a llover, construyete un arca, y esta desesperación de que ya van pasando 100 años y no llueve, no veo señales de lluvia, la gente no me ayuda, no me cree. Pudo haber llegado en algún momento en el que Noé pudo haber dicho, ya estoy harto, aquí lo dejo todo porque yo ya no puedo. Pero como volvemos a mencionar, se hubiera apartado del propósito que Dios tenía. Pero siempre cuando hay una espera, cuando Dios nos da estas situaciones angustiosas que decíamos al principio, ¿no? Que es la paciencia, pues estas situaciones angustiosas, el control. Pero cuando Dios te pone en esa situación angustiosa, empiezas a perder el control. ¿Por qué? Porque te empiezas a desesperar y empiezas a sentir que hay otro camino más fácil que el que Dios te está dando. Pero no, es que justo ese es el camino, ¿no? Y muchas veces es necesario este proceso de paciencia. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a mostrar muchas cosas durante ese proceso, nos va a enseñar, nos va a moldear. Como Él dice que Él nos quiere hacer a su imagen y semejanza. Entonces, ¿qué pasa? Que Él nos moldea. Y esto me recuerda a lo que dijo el apóstol Pablo, que nosotros teníamos que ser pasados por el fuego. Teníamos que ser probados para ver de qué material estábamos hechos. Ahí lo dice, que muchos construyen en hojarasca, heno, madera, oro, plata. Pero dice que en sí lo que lo va a probar es el fuego, la obra de quien sea,
como es, la va a probar el fuego y ahí se va a relucir si es que era de verdad o no. Y en este caso el fuego pues simula o hace una ideal la paciencia, ¿no? A este proceso, a este momento angustioso que estamos viviendo y en el cual se va a desarrollar nuestra paciencia. Y cuando no estamos bien cimentados en la palabra, en la escritura, en el Señor, hay muchos casos así, como por ejemplo apenas días pasados llegó un cliente al negocio y lo atendí y entre la plática le empecé a contar mi testimonio y él me decía que también su abuelita ya es cristiana y empecé a hablar con él y así. Sí. Y me contó un testimonio así donde una de sus amigas llegó al desespero en una prueba. Sí, llegó al desespero y flaqueó tanto así que le dijo ya después a él, ¿sabes qué? Que ya voy a ser bruja. Y llegó al punto de que un conocido de ella, no sé cómo fue, que se empezó a meter en eso. En la brujería. Ajá. Entonces él me contaba que perdió, ahora sí que no se mensajeaban ni nada por un buen tiempo. Entonces ya cuando le mensajeó, le empezó a contar, oye, ¿qué es de ti? Yo no sé nada, no me han dicho que esto, lo otro. Sí. Y dice que le comentó eso, que ella era bruja y que le faltaba que estuviera la luna llena, algo así le dijo, para que ya tuviera un nombre como tal de que ya Dios iba. Santo. Mira. Y él como que sintió la inspiración de Dios de hacerla recapacitar, volver. Sí. Y le empezó a hablar, le dijo, no, es que mira, está mal lo que estás haciendo, mira, así. ¿Y qué crees? Que gracias a Dios lo recapacitó? Sí. Porque también empezó a ver muchas cosas de Satanás que la atormentaban. Y gracias a Dios fue que se volvió otra vez y empezó otra vez. Y me decía él que pues gracias a Dios tenía ya contacto con ella. Que volver a recapacitar, ¿no? Y que quitara toda esa parte de Pero fue porque, desesperación. Gracias a Dios movió a este amigo a que le hablara. Ay, qué bueno. Imagínate que no hubiera sido así. Ay, no, ya ahorita sería bruja. Exactamente. Sí. Entonces vemos que si no estamos bien fervientes en las cosas del Señor, podemos flaquear cuando llegan esas pruebas. Sí, y muchas veces cuando no tenemos como que las promesas del Señor presentes, como mencionábamos, muchas veces el Señor nos da promesas de paz, de paciencia, de esperar en Él, pero cuando no las tenemos bien fundamentadas, bien puestas, escritas en nuestro corazón y en nuestra memoria y en nuestra mente, muchas veces llega el momento del desespero y decimos, no me va a ayudar, no se va a poder nada, y pues no, porque se nos olvida todo eso, pero muchas veces, ¿cómo podemos hacer que esas palabras se queden guardadas en nuestro corazón? El Señor Jesucristo nos da una explicación de eso por el apóstol Pablo. Quisiera yo leértelo. Claro. Allí en la carta de Romanos. Sí. El capítulo 5. Dice el versículo 3. Sí. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. O sea que la tribulación, el Señor no lo ve como una cosa mala, sino que lo ve como algo... El proceso que tenemos que pasar para desarrollar esa paciencia, para ¿no? ejercitar esa paciencia. Cierto, pues cierto, sí. Y en realidad así es. Tú recuerdas ese dicho que los marineros no se hacen en aguas mansas. No. Un marinero bueno se hace en las tempestades. Cierto. Entonces ahí es donde uno se pule, donde uno se va puliendo y se va ejercitando, y cosas tan pequeñitas donde uno puede empezar a llegar a ese grado de madurez espiritual en cuestión a la paciencia. A la paciencia, sí. Y creo que algo muy importante también es tener Espíritu Santo de Dios, porque uno de los frutos del Espíritu Santo justo es ese, la paciencia. En Gálatas 5:22 nos empieza a describir cuáles son los frutos del Espíritu Santo, y entre ellos incluso uno de los primeros es la paciencia, y creo que lo recalca muy bien, y es uno de los primeros justo por esa razón, porque es una de las cosas que la impaciencia nos lleva a cometer errores gravísimos y decisiones fatales, nos hace no pensar dos veces las cosas, y por eso quisiera yo invitar a la audiencia que nos esté viendo, de todos aquellos que están a punto de tomar una decisión importante en sus vidas, o incluso una decisión mínima, porque el Señor pide que lo involucremos en todas nuestras decisiones. Bueno, en cualquier tipo de decisión que ustedes estén a punto de tomar,
paciencia ante todo, y esperen en el Señor que les dé una respuesta y sean constantes en la oración para que Él nos pueda apoyar en cuanto a los versículos, como mencionábamos, por medio de su Espíritu Santo es que Él nos va a dar versículos en nuestro corazón para escribirlos, como dice en su palabra, escríbelos en tu corazón para que los recuerdes y los repases. Y ante todo, en cada situación, preguntarle al Señor Jesucristo, Señor, ¿qué hago? No desesperarnos, por favor, no hay que desesperarnos, porque yo lo digo por experiencia, ha pasado varias ocasiones en las que sí me desespero y llega un punto en el que me he dado yo misma cuenta cómo es que a veces llega un punto en el que decimos, no, pues ya, hasta aquí, ¿no? Pero no, ya yo creo que toalla, esa es la decisión más fea o mal decidida que podemos tomar, que es el abandonar nuestro proceso, porque por algo estamos pasando por ese proceso. Sí, a mí al principio igual me pasaron muchas cosas así que no teniendo esa paciencia ya estaba cayendo en esa situación. Sí, de tomar malas decisiones. Yo quería, Señor, yo quiero esto, pero no lo veía llegar, entonces como que ya me estaba rindiendo. Claro. Pero gracias a Dios que por la palabra es lo que doy testimonio, que la escritura es muy necesario leer demasiado, escudriñar la escritura, cierto. Porque es donde el Señor nos va a enseñar. Y hay veces que nosotros leemos y a veces como que no captamos muy bien los versículos que leemos o así, pero cuando llega el momento de esa aflicción, ahí es donde el Espíritu del Señor nos recuerda y nos da el texto en la mente, y es lo que nos ayuda. Como te digo, en la mañana estaba yo así ya medio turbado, que ya cayendo en desesperación. Sí, me imagino. Cuando me acordé de la escritura, me acordé de la palabra que dijo el Señor, que pues Él toma control de todo, y que en sus manos, o sea, todo va a salir bien, confiando en Él, justamente. Sí. Y sí, así pasó, gracias a Dios. Ya te digo, fui a un mandado, me fui, gracias a Dios, a comerme una nieve ahí con una amiga y me regresé. Bien tranquilo. ¿Por qué? Porque ya sabías, tenías la esperanza, la promesa en Dios que Él iba a estar al cargo de todo. Y eso en una cosa, por así decirlo, insignificante. Claro. Pero ahora en cosas mayores. O sea, el Señor obra de una forma hermosísima. Sí, entonces recuerden, decisiones importantes siempre llevan paciencia para no acelerarnos en tomar una decisión equivocada. Y pues, ¿quisieras agregar algo más? Sí, me gustaría igual enfatizar mucho acerca de la oración. Sí. De oración, cierto. Una vez llegando a esa situación dificultosa a la vida de uno, inmediatamente es orar, pedirle al Señor, Señor, ¿qué hago? Por favor, dime, alúmbrame. Y estar orando insistentemente al Señor para que el Señor nos responda. Y de esa forma nosotros recibamos la respuesta pronta del Señor. Sí. Lo que dijo el salmista, quedaos quietos y esperad que yo soy el Señor, que yo voy a obrar. De hecho, justo eso, muchas veces vemos que otros prosperan y nosotros nos impacientamos porque como él está yendo mejor que a mí, ¿no? Y me recuerda al Salmo 37, me gustaría compartírtelo también y leerlo para la audiencia, para que lo puedan escuchar y cuando tengan tiempo en su casa lo puedan examinar detenidamente. Es el Salmo 37, empezamos en el versículo 1, mira, escucha, dice: no te impacientes a causa de los malignos. Y de ahí más abajo en el 3 nos dice: espera en el Señor y haz bien, vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. Pon asimismo tu delicia en el Señor, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, espera en Él y Él hará, y exhibirá tu justicia como la luz y tus derechos como el mediodía. Calla al Señor y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Déjate de la ira y depón el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán talados, mas los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. Enfatiza mucho en la parte esperar, ¿no? En la parte de esperar. Y es como de, ay, Señor, ¿cómo, no? Sí. O sea, y no te alegres y no te sientas desesperado justo por esta razón de que otros están ahí como que prosperando y tú no, sino que al contrario. El versículo 4, hermosísimo. Pon asimismo tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. La delicia, poner nuestro enfoque en Él, que Él es el que tiene la solución, que Él confiar en Él no es en vano.
Me gusta mucho un corito que canta la Paola Marino, sí. donde dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios porque aún he de alabarle. Cierto, o sea, esperar en el bonito, Señor himno. Jesucristo. Sí. Esperar siempre y poner nuestro enfoque, nuestra mente, toda nuestra ansiedad en Él. Sí. Y Él es el que va a obrar en nosotros, ¿cierto? Y pues me gustaría volver a enfatizar en la parte de pedirle a Él que nos dé Espíritu Santo y no tomar decisiones apresuradas, siempre y cuando hay que estar confiados en Él y que Él nos va a dar la respuesta en su momento. Así que nosotros los invitamos a que nos sigan viendo nuestros episodios. Igual si tienen alguna sugerencia, algún tema que quieran que abordemos, con gusto los podemos escuchar y podemos tratar de ese tema. Sí, acá abajo no olviden, vamos a estar dejando las redes sociales y ya saben todo lo que tienen que hacer, darle like, compartir y comentar. Y no olviden que este mundo no es nuestro hogar. Dios los bendiga.